Muy bien, pues nada, María José, nos ofreces la primera oración Por y supuesto. empezamos colocando las 5 preguntas en la pantalla para orientarnos. Adelante, María José. Nuestro bendito y amado Padre Celestial, te estamos muy agradecidos, Padre, por este día que nos has dado. Gracias por nuevamente darnos la oportunidad de poder estar aquí en una clase más de instituto para poder aprender y poder conocer más acerca de las cosas que tú quieres que nosotros sepamos. Te estamos muy agradecidos por tus creaciones, gracias por el plan de salvación, gracias por el Evangelio que bendice nuestras vidas. Te pedimos, Padre, por favor, que este día pues podamos tener el espíritu, que podamos eh, entender la clase. Te pedimos por aquellas personas que no han podido tener la oportunidad de conectarse hoy, que la próxima semana puedan conectarse y que el resto de la semana pues nos pueda ir bien. Y esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, María José. Muy bien, pues hoy tenemos un asunto nada fácil. Espero que hayáis podido leer, hay mucho material, como ya he comentado otras veces y hemos acordado, son lecciones muy interesantes, mucho material, muchos documentos que requieren tiempo para leerlos y meditarlos. Y esta lección necesita mucha información y la tenemos. Ahora vamos a utilizar toda la información que aparece en la Biblioteca del Evangelio, en la lección esta que es la número 22, para desarrollarla. Así que vamos a ver las preguntas que vamos a utilizar para los trabajos de grupo. Ahí las tenemos. Los trabajos de grupo o de los equipos van a ser 6 como siempre. Dividiremos a todos en 6 grupos. Los que entren en el grupo número 1 tienen que comentar la primera pregunta, el primer punto. Hay mandamientos que son difíciles de cumplir porque están, entre otras razones, en contra de nuestra cultura y se convierten en una prueba para nosotros. Como dice Abraham 3:25. ¿Quién tiene por ahí Abraham 3:25? En la perla de gran precio. La estoy buscando yo aquí. Abraham 3:20. Yo la tengo. Adelante. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Gracias, Noelia. Ah. Así que estamos en este mundo y si yo entiendo bien este versículo, va a haber muchas oportunidades en nuestra vida en las que tendremos que demostrar que estamos dispuestos a hacer lo que Dios manda. Y por supuesto no siempre será fácil y ahí es donde se demuestra nuestra capacidad de obediencia. Y esto se aplica al matrimonio plural y hablaremos un poco de esto. Y al grupo se le pide que busque también otros mandamientos que puedan ser difíciles por esta razón para nosotros. Y seguro que encontraréis algo que indicará que hay mandamientos que son más difíciles. Por ejemplo, una persona que se haya bautizado con el hábito del tabaco, a lo mejor le cuesta mucho trabajo dejarlo, porque tiene ahí un hábito que le está continuamente amenazando, ¿no?, por haberlo dejado. No fue mi caso porque yo me bauticé a los 20 años, pero yo nunca fumé. Y desde que me bauticé, pues tampoco. Pero otras personas sí tienen ciertos hábitos o vienen de ciertos países. Por ejemplo, el que viene de España, pues a lo mejor le cuesta mucho trabajo dejar el vino. El que viene de Colombia, a lo mejor le cuesta mucho trabajo dejar el café. El que viene de Cuba, a lo mejor le cuesta mucho trabajo dejar los habanos, ¿no? Tabaco, no sé. Si hay culturas, entonces hay familias que tienen tradiciones, países que tienen culturas, y cuando entramos en la iglesia o entramos en contacto con mandamientos nos resulta muy difícil.
Y el matrimonio plural es uno de ellos. Estamos hablando de una época donde la moral victoriana era muy estricta. Entonces el matrimonio plural se veía como algo contrario a la moral. Y aquello era y fue muy difícil. Y lo habéis leído y os lo podéis imaginar. Así que en esta lección, justo la introducción dice eso: hay mandamientos difíciles de cumplir porque pueden estar en contra de nuestra cultura o de nuestra tradición y se convierten en una prueba para nosotros. Así que ese es el punto para debatir. ¿Alguien quiere comentar antes de meternos en ese debate de equipos? Si a alguien le toca el equipo número 1, ¿alguien quiere aportar alguna idea? ¿O pasamos al 2? A ver, ¿quién quiere leer el punto del equipo 2? Yo lo puedo leer. Adelante. ¿Sí? Equipo 2. ¿Qué nos enseña Doctrina y Convenios 132, de 34 a 37, sobre los criterios morales aplicables a nuestros actos? ¿Cómo se aplicarían estos criterios al matrimonio plural y a otros mandamientos? Muchas gracias. ¿Qué es eso del criterio moral? El equipo tiene que entender lo que es eso para poderlo debatir. ¿Qué es un criterio moral? Ánimo. Si no lo sabéis, no lo podéis discutir. Criterio moral como el cero. ¿Qué es la moral? A la derecha el cero positivo, a la izquierda el cero negativo. Pues un criterio moral lo que me dice a mí... La moral es la que establece lo que está bien y lo que está mal. Claro. Y los criterios morales son los criterios o los juicios o las razones por las cuales una cosa está bien o está mal. Y en estos versículos se establece un criterio moral casi absoluto, es decir, un criterio que establece Se ha caído Faustino, ¿no? Nos congeló. Ahora eres tú el jefe, Ángel. Tú mandas. Te han hackeado. Nada, pues el siguiente... Sí, venga, tira, Ángel. Habla tú. Nada, Jesús por hablar. ¿Se marchó Faustino? Le han hackeado. Se le habrá caído el internet. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Alguien después tiene que seguir leyendo, ¿cierto? Ahí mientras que piensen. Bueno, criterio moral fue lo último que dijo, así que nos quedamos ahí en la... Bueno, creo que Jorge estaba diciendo algo sobre cómo él tenía mala conexión, no te escuchó. Pero bueno. Seguro que fue Jorge el que lo echó. Seguro. Hombre, tanto... así con la mente. Seguro que sí, Jorge. Jorge quiere dar la clase él, y entonces echó a Faustino. Me habéis pillado. El criterio de Jorge es que nos quedamos sin criterio. Hombre, grabar sigue grabando, con lo cual nos va a oír. Cuidadito con lo que dice. Esto no puede ser. Cuando marcha el profe siempre los alumnos se rebelan. Y ahora estamos grabados, entonces no puede ser. Qué Ya vas a malo. ver que fuiste Y tú. no, este Barcelona. Hace bien por narices. Sigue grabando porque Ángel- Nada, podríamos seguir repasando los demás puntos y cuando entre él dice, no hace falta que digas nada, ya te ha dicho. Ah, buena idea. ¿Ves cómo querías dar la clase? ¿Ves? Ahí. Golpe de estado. ¿Hasta una espiritual hay golpe de estado? No, hombre, no. Generalmente acabas en mal sitio. Mucho calor y todo eso. Y no se veía. ¿No era frío?
A lo mejor no deberíamos de dar la clase del matrimonio plural, quién sabe. Cocho, si estaba interesante el tema. Sí, porque Pa' yo no ti. sé nada, de eso. Soy una No, mujer pues para eso, para aprender, por eso lo digo. Claro, ahí estamos. Hay oposición en todas las cosas. Bueno, pero ahora, ¿a quién está hablando con él? Digo yo, ¿a quién le ha preguntado? Yo porque no tengo su número, pero si alguien lo tiene, que le diga que seguimos nosotros aquí. No es que nosotros nos Entonces, hayamos ¿qué hago? desconectado. Le llamo y le pregunto. No creo que está Hombre, hablando solo en casa. Barcelona no hay luces, chicos. No lo han pagado, claro. Por ¿Qué eso pasa? Faustino se ha Para que marchado, no vayan todos tiene para luz en casa. casa. Bueno, igual a lo mejor Faustino está hablando solo y piensa que está dando la clase, vete tú a saber. Ya sabes. Lo peor es que se está grabando todo. Ya te digo. No, él es el primero que sabrá, obviamente, que no Que está, luego va a se ha estar desconectado. en O sea, no YouTube. hace falta decírselo porque él es el primero que lo sabe. Hombre, no te creas, ¿eh? Un profesor una vez mío pensó que todos no habíamos ido y porque él estaba solo. Y claro, Qué fuerte, en serio. exacto, y estuvo así por 15 minutos hasta que por fin se volvió a la reunión. Y dijo, mira, me he dado cuenta que me desconecté yo. Profesor, tuviste suerte que no entró en el baño y empezó a dar la clase pensando que estabais allí Vale, todos. yo lo he llamado, pero está comunicando, está hablando por teléfono con alguien. Debe O estar a lo hablando mejor- con Guillermo, con Miquel. Con Claro. Houston tenemos un problema, Houston. Arreglarlo. Problema Claro. y arreglarlo. Sí. Claro, está hablando con Houston rápidamente. Vale. Oye, la pregunta que hay en el número 5 es la que me llama la atención. ¿Qué es la ley de Sara? ¿Alguien lo sabe? ¿No era del Sahara? ¿A qué dilema se enfrentan las parejas con Hoy no esta ley? estoy bien puesta yo. Vale. Bueno, yo soy Amanda, ¿vale? Ya sabes. Dinos, Amanda. Yo lo busqué y es el consentimiento que tenía que darle la esposa. En este caso, Emma tenía que darle el consentimiento a José para poder casarse con otras mujeres. Ah, Bueno, claro. no lo entendí, pero... Sí, es que la primera esposa tenía que consentir. Si no consentía, no había tal matrimonio. No, y aparte Bien. condenación. Entonces, nada, que no cunda el pánico, podemos negarnos. ¿Me oís? ¡Ya volvió el profe! Atentos, atentos. Es que ha venido un ángel, me ha trasladado y hasta que he vuelto... Ahora hay que portarse bien. Volviste. Es que si no estamos conectados por el espíritu, se pierde la conexión fácilmente. Así que espero que el espíritu nos acompañe y la conexión sea mejor así. Muy bien, entonces estábamos hablando del criterio moral, ¿no? Es decir, hay personas que preguntan, la pregunta típica es, vamos a ver, cuando les decimos, eso está mal, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿No? Y si le decimos, ¿y eso es lo bueno? Dicen, ¿por qué? ¿No? Entonces vamos a ver las 5 preguntas. Entonces vamos a volver a poner las preguntas en la pantalla. Y a veces también si hay suerte, gracias al técnico que tengo aquí al lado, si no, nos habríamos perdido en las nubes. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién tiene por ahí 132 del 34 al 37? Vamos a ir rápidamente para que no se nos vaya el tiempo. ¿Quién tiene esos versículos sobre el criterio moral? Es decir, ¿cuál es el criterio a utilizar para saber si algo está bien o algo está mal? Yo puedo leerlo. Adelante. Dios mandó a Abraham y Sara le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque era la ley. Y de Agar nacieron muchos pueblos, de modo que, entre otras cosas, esto cumplía las promesas. ¿Se halló, pues, Abraham bajo condenación? De cierto te digo que no, porque yo el Señor lo mandé. A Abraham se le mandó sacrificar a su hijo Isaac. Sin embargo, estaba escrito, no matarás.
No obstante, Abraham no se negó y se le contó por obra justa. Abraham recibió concubinas y le dieron hijos, y se le contó por obra justa, porque le fueron dadas, y se sujetó a mi ley. Tampoco Isaac ni Jacob hicieron cosa alguna, sino lo que les fue mandado, y porque no hicieron sino lo que se les mandó, han entrado en su exaltación, de acuerdo con las promesas, y se sientan sobre tronos, y no son ángeles, sino dioses. Gracias. Entonces, ¿cuál es el criterio moral? ¿Una cosa es buena o mala? Sí. Una cosa es buena, sí. Si Dios la manda. Y es mala. Si no queremos hacerlo. Si Dios no nos lo manda, perdón. Eso es, bien dicho. Si lo prohíbe, pues ya está mal, ¿no? Es decir, lo que Él prohíbe, obviamente no se puede hacer. Y lo que Él manda, se debe hacer. Esto es peligroso, porque uno puede por ahí haciendo disparates, diciendo que Dios se lo ha mandado, y no será la primera vez, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos muy claro el origen del mandamiento, para que cuando vayamos a cumplirlo, no nos salgamos del orden divino y entremos en el orden humano. ¿Algún comentario sobre este punto que tendréis que desarrollar los del equipo 2? Jorge se frota las manos porque si va al equipo 2, ahí tiene buen trabajo. ¿Algún comentario? Vamos al equipo 3. Claro, donde desembocamos con el equipo 2 es decir, entonces el matrimonio plural está bien o está mal. Si Dios lo manda está bien, si no, no. En el libro de Mormón no lo mandó. En el libro de Mormón lo prohibió. Y en el principio de la Iglesia lo mandó. Y a partir de Wilford Woodruff se acabó. Y no sirve entrar en peleas. Si Dios manda y obedecemos. Dios prohíbe y no hacemos. Y ahí estamos. El libro de Mormón empieza porque de repente le pide a Nefi que mate a Labán. Mamma mía, y esto. Y ya desde el principio nos encontramos con este asunto que luego se ha convertido en crítica constante. Bueno, ¿y cómo es posible? Bueno, Dios se lo mandó y él no quería hacerlo hasta que le dijo, oye, es mejor que muera un hombre que no un pueblo entero en la incredulidad. Entonces Dios manda y obedecemos. Dios prohíbe y no lo hacemos. Eso lo debatís el equipo número 2 y a ver qué sale de allí. A ver, ¿quién lee el equipo 3? Yo leo. Adelante. ¿Qué diferencia hay entre los sellamientos para esta vida y para la eternidad, y solo para la eternidad, que se practicaron en un principio en la Iglesia? ¿Cómo explica esta distinción en algunos de los matrimonios plurales de José Smith? Muy bien. Es una de las cosas que vais a debatir los del equipo 3. En aquella época había dos tipos de sellamientos. Los sellamientos para esta vida y la eternidad y sellamientos solamente para la eternidad. Entonces este equipo tiene que hablar de qué diferencia había entre uno y otro. Porque José Smith entró... No lo ha leído completo, ¿no? ¿Qué dice la segunda pregunta? Pues sí lo has leído, ¿no? Sí, lo he leído. Muy bien, ¿qué explica esta distinción? Entonces, en algunos de los sellamientos plurales de matrimonios plurales de José Smith, había estos dos tipos de sellamiento. Y es importante entender la diferencia entre uno y otro en ciertos sellamientos. Y la diferencia que hay entre ellos tenéis que explicarlo para que todo el grupo grande lo tenga claro. ¿Algún comentario sobre el punto del equipo número 3? Pues venga, vamos al equipo número 4. ¿Quién lo lee? Yo puedo. Adelante. ¿En qué consistían los llamados sellamientos horizontales y los sellamientos verticales que se practicaron al principio del matrimonio plural? ¿Cómo explicaría esto que haya registros de sellamientos de José Smith a mujeres casadas? ¿Qué otras justificaciones habría para este tipo de sellamientos? Muy bien, Sara. A José Smith en ese sentido, porque claro, ¿cuál era el problema que había con los registros del matrimonio plural en el principio, antes de ir al valle, de lado salado? ¿Qué problema había en esta época sobre la información de este tipo, de los sellamientos del principio plurales?
se mantenían confidenciales, precisamente para evitar todos los problemas de la persecución, la oposición y demás. Entonces, como aquello se mantenía confidencial, no hay registros completos sobre cómo eran los sellamientos o qué es lo que pasó en aquella época. Hay poca información, no es información suficiente, no es una información clara, eso lleva a equívocos y a malentendidos. Y claro, ahora llegamos, abrimos los archivos, empezamos a ver lo que hay escrito con respecto a los sellamientos en la época primera, antes de ir al Gran Valle, donde ya se hizo abiertamente, y nos encontramos con informaciones muy extrañas. De repente vemos que José Smith está sellado a mujeres que estaban casadas. Entonces, claro, ahí hay una mina para todos los que quieran atacar a José Smith. Que José Smith, dicen de él que era uno que iba por ahí sellándose con toda la que pillaba. Que ve a una niña, la se sella con ella. Que ve una casada, también se sella la casada. Y yo he leído que decían, los antimormones dicen, José Smith sabe lo que hacía, si se enamoraba de una mujer casada, mandaba al marido a la misión, y se casaba con la esposa del misionero. Entonces llega un momento que dice uno, pero esto no encaja con la personalidad, el carácter que conocemos de José Smith. Pero claro, es cierto que hay registros que hablan de que está sellado con mujeres que ya estaban casadas. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso de los sellamientos horizontales y los sellamientos verticales? ¿Cómo respondería esto en parte a este hecho de encontrar registros de José Smith sellado a mujeres casadas? Y no solamente este asunto de los sellamientos horizontales y verticales, también hay otras razones por las cuales podría aparecer José Smith sellado a mujeres casadas. Y esto conectado con los sellamientos solo por la eternidad y las razones que explica la lección correspondiente. Así que ahí hay un material muy interesante para debatir y después yo añadiré algo si el grupo deja algún punto aparte o los demás. Así que todos los grupos vendrán cuando nos reunamos de nuevo con todas sus conclusiones y si hay que añadir, entre todos añadimos y aumentamos la información. Porque ahora si yo me pongo a exponer, me como todo el tiempo y se acabó, porque la desconexión me ha quitado casi 10 minutos. Perdón, una pregunta. Esperanza. Una pregunta. ¿Los sellamientos verticales serían entonces los que se efectuaron a mujeres casadas? Entonces, ¿queréis que lo hablemos un poquito para el grupo? Que le toque. Entonces, sí, yo buscaba información de la horizontalidad y la verticalidad y no he encontrado, la verdad. A ver, ahora que hablan mucho, ahora que está de moda aquello de lo transversal y lo vertical. Entonces, ¿qué es un sellamiento horizontal? Que se hacía en aquella época y que ya no se ha vuelto a hacer, porque es una cosa un poco extraña. Y que llevaba a los equívocos que estamos comentando. A ver, ¿quién quiere explicar qué es un sellamiento horizontal en las costumbres del principio del matrimonio plural? Yo sí he entendido bien, los sellamientos horizontales eran como para unir familias, como para que hubiera un enlace entre ellos en la vida venidera, pero como entre propias familias. Es decir, que por ejemplo, imaginaos en vuestro barrio. En vuestro barrio está la familia Rodríguez, la familia Martínez, la familia Pérez, y decimos, oye, sería bueno que todas las familias de este barrio estuvieran selladas entre sí, para que formemos un grupo todos juntos. Entonces iban al templo y sellaban familias a familias. Por ejemplo, la familia Fernández se sellaba a la familia Rodríguez. Pero claro, cuando vas a los registros te encuentras que el esposo de la familia Fernández aparece sellado a la esposa de la familia Rodríguez. Pero no es porque estuviera sellado él con ella, sino que aparece sellado porque está sellada las dos familias. Entonces, la familia Fernández y la familia Rodríguez están selladas entre sí y entonces pareciera que hay conexiones individuales, pero el esposo está conectado con su esposa. Pero yo tengo una pregunta. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué beneficios tiene? Porque una familia ya tiene una familia y la otra ya tiene otra familia. O sea, no tiene sentido para mí. Pues sí, por eso lo han quitado. Pero vamos, que es posible que mi familia quiera mucho a otra familia, que no hay parentesco ninguno, solamente que estamos en el barrio, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me encantaría que mi familia estuviera sellada a tu familia. Entonces yo, Faustino López, habla con Luis Rodríguez y dice, oye Luis Rodríguez, tú y tu familia, ¿qué te parece si tu familia y la mía nos sellamos así, estamos unidos las dos familias juntos, porque además nuestros hijos son muy amigos entre sí y tal? Pero claro, luego eso se quitó, porque en realidad lo que se espera no es el sellamiento horizontal entre familias no emparentadas, sino el sellamiento vertical, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué es el sellamiento vertical? Pues que una familia se sella con su familia
emparentada, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi esposa y yo nos sellamos ¿con quién? Pues con mis padres y mis hermanos y con sus padres y sus hermanos. Entonces ella está sellada verticalmente con sus padres y hermanos, con sus abuelos, con sus bisabuelos, y eso se llama sellamiento vertical. Las familias emparentadas están selladas entre sí verticalmente. Una familia con la familia anterior, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces yo, por ejemplo, como habéis hecho vosotros, yo he ido al templo y me he sellado con mis padres, y me he sellado con mis abuelos, y me he sellado con mis bisabuelos, etc. Eso se llama un sellamiento vertical siguiendo el parentesco. Mientras que el horizontal no sigue parentesco ninguno, sino solamente la hermandad y la amistad de la Iglesia. Entonces, claro, ahí podría aparecer José Smith sellado a mujeres casadas, pero no porque él se sellara con ellas quitándoselas a sus maridos, sino porque él, igual que su marido, aparecen ahí. Emma Smith sellada con el marido de al lado, pero es que está sellada, pero solamente horizontalmente, familia a familia. Y eso es lo que tenéis que debatir en el grupo, pero también hay otras razones por las cuales podría aparecer José Smith sellado a mujeres casadas ya. Y eso es lo que tenéis que debatir ahí. ¿Por qué razón? Ahora, que es lo que acabo de decir, la información que tenemos es tan incompleta que, claro, lo único que sabemos es lo que pone en el papel, que está sellado con y que esa mujer estaba ya casada, pero no lo entendemos, entonces tratamos de buscar posibles razones, puesto que la información insuficiente lleva a estos equívocos y a estos problemas que no entendemos muy bien las cosas. Y ese es un tema apasionante. Debe debatir el equipo número 4 y que ha de responder de esa manera pues, a muchos comentarios y ataques que encontramos en lo que llamaríamos la literatura de los críticos. ¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar al equipo número 5? Sí, yo, Faustino, al repasar esto, me ha hecho pensar en los sellamientos cuando hago la genealogía y digo, pues estoy efectuando, o se está efectuando en el templo muchos sellamientos horizontales en la familia, porque hubo épocas, por ejemplo, que habían enfermedades y tal, y yo veo que se casa un matrimonio y el marido muere joven y la mujer se sella, o no se sella, se casa otro marido y tienen hijos o viceversa. Y entonces, yo creo que a lo largo de la historia del hombre hay muchos hombres y mujeres casados por circunstancias de la vida y que han tenido hijos. Y nuestro Padre Celestial contempla para todos, para luego... Y entonces hay muchas cosas en los sellamientos que quizá no entendemos y en el principio de la restauración se ejercieron esto porque se restauró todo y yo creo que hay muchas cosas de los sellamientos que no entendemos porque las ordenanzas, la genealogía se está sellando a muchas familias por las circunstancias diferentes que han tenido a lo largo de su vida. Yo, por supuesto, Dios tendría que poner orden. Pero vamos, ahora ya no se hace eso de decir, bueno, pues una familia se sella con otra familia que no están emparentadas solamente porque se consideran amigos y quieren estar sellados como amigos. Pero eso ya no, lo que sí puede ocurrir es que yo conozco un caso, por ejemplo, de una jovencita que se casó y se selló, pero el matrimonio no funcionó. Y el marido murió y ella se casó de nuevo. Y ella quería sellarse con el segundo y no con el primero, con el que ya estaba sellada. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo sellarme al segundo puesto que el primero ya no había una unión correcta? Entonces, si con permiso lo puede hacer y luego Dios decidirá. Pero es cierto que ahí pueden surgir unos cruces de sellamientos que requerirán después que Dios ponga orden de acuerdo a los deseos de cada cual y a lo que cada cual haya establecido. Pero sí es cierto, Pilar, que puede haber algo de confusión que luego allí en el cielo tendrá que decir Dios, vamos a ver, vamos a poner orden aquí, a ver quién es quién y quién va con quién, ¿no? Pero vamos, los sellamientos horizontales ciertamente ya acabaron, pero es una justificación para lo que estamos diciendo, que aparezca José Smith sellado a mujeres ya casadas, y hay otras razones que se explican en el manual que tienen que encontrar, tienen que discutir, y si no las encuentran, pues cuando nos reunamos de nuevo, entre todos las añadimos para aclarar esa duda que hay de por qué razón en los registros primeros aparecen de repente mujeres que ya están casadas, selladas a José Smith, lo cual crea ahí bastante confusión y
da mucho que criticar y por supuesto que lo aprovechan, ¿no? Muy bien, pues leemos el punto número 6 y nos vamos preparando para el debate. Te falta el punto 5. Perdón. Gracias, hermana Amil. Entonces, bueno, hermana Amil, ya que lo has dicho aquí, lee el punto 5. Vale. ¿Qué es la ley de Sara? ¿A qué dilemas se enfrentaban las parejas con esta ley? Que te ríes, te hace gracia. Sí, porque yo lo tendría muy fácil, diría que no. La ley de Sara es lo que tenéis que discutir, ¿no? ¿Qué era la ley de Sara? Bueno, se lo dejamos al grupo porque este grupo no tiene mucho que hablar. Si se lo quitamos, lo dejamos un poco perdidos. Entonces vamos a dejar que el grupo 5, que lo tienen quizá, podría ser el grupo más sencillo, o que podrían acabar antes, pero ciertamente es un punto fundamental, ¿no? La ley de Sara, así que tendrán que remontarse a Sara, la esposa de Abraham y demás. Muy bien, pues entonces terminamos con el último punto antes de enfrascarnos en los debates. ¿Quién quiere leer el equipo 6? Este sí que tiene un material muy amplio. Bueno, ¿Qué es el manifiesto? ¿Qué pasó en Estados Unidos para que el presidente Wilford Woodruff se arrodillara y recibiera la revelación que acabó con la práctica del matrimonio plural? Muy bien. Pues, ¿qué es el manifiesto? Entonces, recordáis que en un principio la libertad religiosa permitía la continuación de la ley o del matrimonio plural, pero decía Abraham Lincoln, hay dos restos de cultura salvaje, primitiva, con la que hay que acabar. Primero la esclavitud y después la poligamia. Entonces se fue a la guerra contra la esclavitud, acabó con ella y cuando volvió dijo, y ahora vamos a acabar con la poligamia. Al principio Brigham Young y él tenían ahí una cierta pugna, pero finalmente en Estados Unidos se pusieron manos a la obra y empezaron a salir leyes que tenéis que discutirlo del equipo, ¿no? La ley Edmund, y poco a poco se fue convirtiendo en el matrimonio plural en una conducta o una práctica anticonstitucional hasta el punto de que se convirtió en una cosa ilegal como la bigamia, y el resultado fue que la Iglesia empezó a sufrir los ataques correspondientes por no cumplir con la ley. Los polígamos iban a la cárcel hasta que finalmente a la Iglesia también se le confiscó todos sus bienes y llegó un momento en que la Iglesia estaba en peligro de desaparecer. En esa situación, Wilford Woodruff tomó una decisión que sentó muy mal a algunos, y aquellos que no estaban dispuestos a renunciar al matrimonio plural acabaron en esa dirección, aunque Joseph F. Smith finalmente acabó ya con el matrimonio plural, pero los fundamentalistas son los que continuaron con el matrimonio plural porque no estaban dispuestos a dejarlo, criticando al presidente Woodruff de que había cedido a la presión del mundo para abandonar lo que era un mandamiento divino. Entonces ahí tenemos un material muy interesante, es decir, cómo surge el manifiesto, qué es lo que pasó en el mundo legal en Estados Unidos y qué presión empezó a sufrir la Iglesia y por qué razón Wilford Woodruff quitó la práctica mediante el manifiesto. Todavía continuó esta práctica hasta que por fin finalmente el presidente Joseph F. Smith acabó definitivamente y hoy se acabó esa práctica. Y ahí hay un mundo muy interesante. Si lo habéis leído, los del equipo número 6 tenéis ahí material para debatir. ¿Alguna pregunta o comentario? No sé si hay algún asunto más que quisierais incluir antes de, porque tenemos unos minutos todavía. Hay un documento muy importante en temas del Evangelio, que es el matrimonio plural en Kirtland y en Nauvoo. Y sabéis que en la introducción del manifiesto hay un párrafo que se añadió del matrimonio plural que no había en el principio. ¿Os acordáis del párrafo que se añadió?
Yo tengo aquí en mis escrituras antiguas y por tanto lo tuve que escribir a mano. Al final, ¿dónde están la declaración oficial? ¿Qué declaración oficial es esta sobre el matrimonio plural? ¿La número? ¿Cuál Uno. No. ¿Es la 1 o la 2? Es la 1. La número 1. Y La 1. Yo tengo la versión antigua, los que tenéis la versión electrónica ya se actualizó automáticamente, pero por ejemplo aquí en papel, por declaración oficial número 1, y yo puse ir al párrafo previo de la nueva edición de las escrituras. Y yo lo escribí aquí a mano en mi libro. Yo tuve, como no, en la edición antigua no estaba, pues yo fui en una de las hojas en blanco hasta que ya por fin apareció en la versión nueva. Yo escribí a mano lo que se añadió. Y por ejemplo dice, la Biblia y el libro de Mormón enseñan que... ¿Tenéis por ahí la versión nueva? Que no estaba en la anterior. Dice, la Biblia y el libro de Mormón enseñan, lo tengo aquí tal y como lo traduje yo en su día, que el modelo de matrimonio para Dios es la monogamia, a no ser que Él afirme lo contrario. Eso se añadió. Es decir, que el matrimonio monógamo, es decir, un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, es la norma. La monogamia es la norma. Y la poligamia, o el matrimonio plural, es la excepción. Por tanto, hay épocas en que sí y épocas en que no. Y cuando se establece que se viva, solamente lo pueden vivir aquellos a quienes el profeta se lo autorice, que tampoco suele ser general. En la época del Antiguo Testamento se mandó a algunas personas vivir el matrimonio plural. En otras épocas, no. En el caso del libro de Mormón, por ejemplo, estaba prohibida. Entonces, si hablamos, ¿cuál es el matrimonio en general para el Señor? Pues la monogamia. ¿Cuál es el matrimonio excepcional para el Señor? La poligamia. Y solamente excepcionalmente, y no todo el mundo ni siempre, lo pueden vivir. Así que estamos hablando de que en el principio de la Iglesia, en nuestra dispensación, Dios mandó que se viviera el matrimonio plural. Y como comentábamos antes, Él puso a prueba la fe de muchos de los miembros de la época. Fue también además una gran causa de controversia y además como el Señor no dio instrucciones específicas de cómo llevar a cabo el matrimonio plural, hubo muchos malentendidos. Y la información que nos ha llegado por escrito es poca e incompleta y por eso al estudiarla surgen algunas de las cosas que estamos comentando. Hasta que finalmente, por todos los problemas que he comentado y que desarrollará el equipo número 6, Wilford Woodruff eliminó o quitó el matrimonio plural y a partir de ahí estamos viviendo otra vez el matrimonio monógamo. Podríamos decir gracias a la misericordia divina, porque si no la Iglesia había seguido un camino bastante difícil. Equipo número 1, que el portavoz lea el punto que han debatido y que haga un resumen de las conclusiones. ¿Quién es el jefe o el representante de los jefes? Jesús, digo Ángel. Pues adelante Ángel, conecta el sonido. Eso es. ¿Cuál es el punto? Vale, el punto 1 es, hay mandamientos que son difíciles de cumplir porque están en contra de nuestra cultura y se convierten en una prueba, como se indica en Abraham 3:25. Aparte del matrimonio plural, ¿qué otros mandamientos pueden ser difíciles de cumplir para nosotros? Pues realmente no hemos hecho una lista de
de mandamientos que pueden ser difíciles de cumplir, porque sería una lista interminable, o no, depende, pero quizás nuestra charla se ha centrado un poquito más en qué es lo que nos lleva a que los mandamientos sean más difíciles o más fáciles de cumplir. Porque a nosotros mismos el mismo mandamiento, unos días es más fácil de cumplir, otros días es más difícil, ¿no? Y hemos estado hablando un poquito de ello, ¿no? Y bueno, hemos llegado a algunas conclusiones, tales como que lo importante que es tener un buen cimiento espiritual y que en muchas ocasiones lo que son debilidades para nosotros se pueden convertir en fortalezas, dependiendo de nuestra actitud personal, en este caso, ante el mandamiento en cuestión. También se ha comentado un poco que puede ser la cuestión de dónde está nuestro corazón. Como dice el Salvador, donde están nuestros tesoros, ahí está nuestro corazón. Nuestros tesoros pueden estar en cosas del mundo o pueden estar en las cosas del Señor. Dependiendo de dónde estén, pues nuestro corazón tiene una actitud, tiene otra. También hemos mencionado que a veces las dificultades de guardar los mandamientos vienen por el arraigo cultural en ciertos países o en ciertas culturas, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, tenemos un buen apaño en cuanto a los caldos o a los vinos, ¿no? Pues la palabra sabiduría aquí pues a veces puede chocar, si lo enseñas en La Rioja, por ejemplo, o en otros lugares, pues es un poco complicado convencer a alguien de que no beba vino, ¿no? Pero bueno, también que hemos estado comentando de que, bueno, la diferencia lo puede marcar nuestro nivel espiritual y la importancia de convertirnos diariamente. Pues lo que comentaba al principio, el mismo mandamiento unos días nos resulta fácil de cumplir y otras veces nos resulta complicado. Y tenemos que decidir ahora, no esperar al momento para decidir si obedecemos o no, sino tener ya la decisión por adelantado. Y bueno, y resumiendo, pues estar dispuestos a obedecer el mandamiento, ¿no? Por mucho que nos cueste. Y a veces el Señor también ha entendido nuestras debilidades y se mencionó, Andrea mencionaba en cuanto a la ley de consagración. Se estableció la ley de consagración para que lo viviesen los miembros, pero como no estaban preparados para ello, o no estaban dispuestos a vivir esa ley, pues fue quitada y se nos dio una ley menor que fue la ley de los diezmos. Y aún así también nos cuesta de vez en cuando, pues estamos en el proceso de aprendizaje y de conversión continua. Es un poquito el resumen. Y la lista de los mandamientos pues puede ser muy larga o puede ser muy corta, depende del día que tengamos. Gracias, Ángel. Y eso aplicado al matrimonio plural, que era el objetivo principal, es ese, ¿no? Que hay sociedades donde el matrimonio plural es fácil de vivir y en otras no, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el mundo árabe el matrimonio plural es una cosa normal. Y en el Antiguo Testamento era una cosa normal. No vemos ningún problema. ¿Qué pasó con Abraham y Sara? ¿No podían tener hijos? ¿Quién tomó la iniciativa de que se casara con otra? Señor. Dios. Fue la esposa, ¿no? Le dijo a Sara, oye, toma a Agar como esposa para que tengamos descendencia. E incluso cuando Jacob se fue a buscar esposa, fue a buscar una y volvió con 4. ¿Y quién le convenció de que se casara con unas y con otras? Pues no fue él, fueron ellas, ¿no? Por eso son mandamientos que son más fáciles de cumplir según la época, según el lugar, y el matrimonio plural era muy difícil en el Occidente, en esta última dispensación, y al principio fue una gran prueba. Muy bien, gracias Ángel. Grupo 2. Soy yo. Ok. Pues teníamos ¿qué nos enseña Doctrinas y Convenios 132 del 34 al 37 sobre los criterios morales aplicables a nuestros actos? ¿Cómo se aplicarían estos criterios al matrimonio plural y a otros mandamientos? Pues, bueno, nos habla sobre Doctrinas y Convenios, aquí nos habla sobre algunos ejemplos donde en algunas ocasiones, como con Abraham, pues ha tenido concubinas, otras mujeres, o tuvo que matar a su... Bueno, se le mandó matar a su hijo, y eso pues pues eran leyes nuevas, así que digamos, y hemos empezado un poco la discusión comentando lo que ha explicado nuestro hermano Ángel José, que
la moralidad. Vivimos en una sociedad con normas sociales, conductas y bueno, criterios de moralidad aprendidos, no solo temporalmente. Por ejemplo, hace 400 años era normal la sentencia de muerte en galeras, o bueno, también temporal. Si nos vamos a otras culturas, pues hay costumbres que para nosotros serían impensables. Y bueno, y si es así, que lo que nos enseña Doctrinas y Convenios es que da igual las normas morales que tengamos en nuestra cultura, que las que valen realmente son las que nos impone Dios. Puedo entender perfectamente que a algunas personas les sea difícil, y ahora justo aquí estamos hablando del matrimonio plural, aceptar un mandamiento de un día para otro que va totalmente en contra de sus normas sociales y de lo que han aprendido. Pero, como he dicho, la ley suprema es la que pone Dios. Y hemos hablado también de que ayuda a conocer las razones por las que Dios nos impone mandamientos, pero no siempre vamos a ser capaces de entenderlos, o no siempre se nos va a dar la respuesta del por qué. Simplemente debemos aceptarlo. Igual que Nefi aceptó cuando se mandó matar a Labán. O, bueno, Israel también hace 3000 años se le mandó que fuera a conquistar. Cosa que ahora mismo pues, es un poco impensable. Hemos comentado también que muchas veces se critican estos actos porque se dice que las leyes de Dios son eternas, pero claro, aquí hay que pensar qué son realmente las leyes de Dios. Las leyes de Dios, o la ley de Dios, se refiere más bien a la forma de actuar de Dios, y la forma de actuar de Dios es buscando el bien para su pueblo. Como hemos dicho antes, la cultura y la situación en la que vivimos cambia continuamente, está en constante evolución, y no siempre podemos seguir con los propios mandamientos, porque como dice, un mandamiento es una cosa que es mandada, no es una ley eterna. Y para poder progresar de forma más fácil, o para protegernos de los distintos desafíos que nos imponen los distintos situaciones bueno, en el espacio y tiempo en el que vivimos, pues Dios es la persona que mejor sabe cuáles son aquellas cosas que debemos hacer para llevarlos mejor. Eso es más o menos todo lo que hemos hablado. Gracias, Rubén. Buen resumen de un tema ciertamente complejo. Buen desarrollo, gracias. Equipo número 3, ¿cuál es el tema que tenéis? ¿Quién es el representante portavoz? Sí, soy yo el portavoz. Nuestra pregunta era: ¿qué diferencia hay entre los sellamientos solo para esta vida y la eternidad y los sellamientos por la eternidad, que se practicaron en un principio en la Iglesia? ¿Cómo explica esta distinción en algunos de los matrimonios plurales de José Smith? Pues bueno, como dice la pregunta, habían dos tipos de sellamientos, ¿no? Habían unos que eran específicamente por la eternidad. Estos casos se aplicaban sobre todo, pues, por ejemplo, en el caso de mujeres que estaban casadas con hombres que no tenían interés en el Evangelio ni en bautizarse, pues estas mujeres tenían la posibilidad de sellarse pues, a un poseedor digno del sacerdocio para la siguiente vida. Entonces seguían con su vida matrimonial con su esposo en la tierra, pero después de esta vida pues estarán con el otro esposo al que se habían sellado, ¿no? Con el poseedor digno del sacerdocio. Y habían también los sellamientos para esta vida y la eternidad, que son los sellamientos que tenemos en la actualidad, ¿no? El sellamiento, digamos, ahora común en el templo, ¿no? En el que incluye vida matrimonial, ¿no? Tú te sellabas a esa persona, tenías vida matrimonial aquí y se prolongaba más allá por todas las eternidades, ¿no? En el caso de José Smith, algunos de sus matrimonios fueron del segundo tipo, o sea, solo por la eternidad, pero también del otro tipo, o sea, matrimonios que eran por esta vida y por la eternidad. Así que tuvo de los dos casos. Y eso es lo que hemos comentado. Muy bien, Juan.
Muchas gracias. Ese es un tema que se crea mucha polémica y con estas explicaciones vamos entendiendo poco a poco este asunto. Perfecto. Grupo número 4. ¿Quién es el portavoz y cuál es el punto a desarrollar? Somos nosotros y la pregunta es: ¿en qué consistían los llamados sellamientos horizontales y los sellamientos verticales que se practicaron al principio del matrimonio plural? Y pues esto ya lo explicó el hermano Faustino, entonces pues fue lo que comentamos, que el horizontal pues era entre las familias que no tenían como algún parentesco, pero tenían mucha estima, y pues el vertical es pues cómo van nuestras generaciones, nuestros antecesores y nuestra descendencia. La segunda pregunta es: ¿cómo explicaría esto que haya registros de sellamientos de José Smith a mujeres casadas? Y pues lo que comentamos es, como está en la lección, que dice que se expresaban que era solo por la eternidad. No había pues alguna relación sexual ni pues algún contacto. Esto era principalmente para las mujeres que tenían esposos que no eran miembros de la iglesia o eran excomulgados o pues no estaban bien en la iglesia. Y pues esa es parte de las justificaciones que había para este tipo de sellamientos. Algo más de lo que platicamos es de que pues hoy en día no, pues se pueden evitar malentendidos con respecto a la ley de castidad. También estaba decretado solamente para algunas personas, como no era para todos los miembros. Sin embargo, pues como había muchos que lo practicaban sin el consentimiento pues del Señor y por revelación al profeta, pues también fue quitado. Y pues también platicamos acerca de que pues son los mandamientos que Dios da. Una hermana comentó acerca de, por ejemplo, Labán, más bien cuando el Señor manda a Nefi a matar a Labán, y pues es un pecado el asesinar, pero sin embargo el Señor lo mandó, y pues así mismo va a dar sus mandamientos cuando Él crea conveniente. Creemos en seguir las leyes pues de aquí de la tierra. Entonces al momento en que en los Estados Unidos pues se regularizó esto, pues la iglesia también. Y fue una forma de progresar mediante las ordenanzas del sacerdocio. Eso es lo que nosotros compartimos. Y me gustaría agregar una escritura que se encuentra en 1 Corintios 7:19 y que dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Entonces, pues, esa escritura me llamó mucho la atención porque, pues, Pablo está explicando que no debemos como discutir como si hay o no hay las cosas, o por ejemplo, en este caso, el matrimonio, como si fue en la antigüedad, si ahora ya no, si puede haber, como solamente nos enfoquemos en el mandamiento de Dios. Y pues eso es todo. Gracias, Dexter. A ver, equipo número 5. Yo. ¿Quién es yo? Yo, Sara. Sara, cuéntanos. Tú eres la de la ley de Sara. Sí. Dice que es la ley de Sara y a qué dilemas se enfrentaron las personas con esta ley. Y bueno, esta ley lo que decía era que para que un hombre entrara en el matrimonio plural, pues debía dar el consentimiento a la mujer. Lo que pasa es que tiempo después, hacia el final de la revelación, el Señor dice que si la primera esposa no acepta esta ley, entonces el esposo queda exento de esta ley. Entonces esto pues provocó muchos problemas obviamente entre matrimonios. Ya nos imaginamos que esta ley, pues ponerse de acuerdo en si van a entrar al matrimonio plural o no, debía ser muy complicado, debían haber muchas discusiones matrimoniales sobre el tema. Y el dilema sobre todo era si obedecer a Dios o obedecer en muchas ocasiones a sus esposas, ¿no? Porque generalmente era la esposa la que estaba en contra. Hemos hablado de que debía ser una decisión muy complicada para ambos. Quienes han leído Santos han podido ver que realmente para José Smith no fue una decisión nada fácil.
y fue una decisión que le costó mucho tiempo, y igual le pasó a Brigham Young y a otros profetas, ¿no? Que tuvieron que vivir esa ley. Y bueno, esta ley se basa también en lo que pasó, como anteriormente han dicho, con Abraham, que realmente no fue él quien decidió pues tener una concubina, tener otra esposa, sino que fue la misma Sara la que le dijo que estuviera con Agar para que pudiera tener descendencia. Entonces, pues de ahí viene. Una duda que nos ha surgido con este tema es si la ley solo implicaba el estar de acuerdo del matrimonio plural o si también le escogían la esposa. Porque en este caso Sara es quien le escoge la esposa, pero no sé si en la restauración sucedía esto. Es una duda que nos ha venido. Pero eso es un poco lo que hemos hablado. Muy bien, gracias Sara. Bien asignada la ley de Sara. Yo no sé si incluía que la esposa dijera, bueno, estoy de acuerdo, pero tiene que ser con... Eso, yo no he leído nada. ¿Alguien ha leído de que también incluía que la esposa podía escoger con quién o no? Bueno, Faustino en Santos explica el matrimonio de José Smith con Emily Partridge, con la hija del obispo Partridge. En sí, o sea, él se selló con ella sin Emma saberlo. Y más adelante, cuando Emma estaba luchando para aceptar el principio y tal, llegó un momento en el que ella le dio como unos nombres, que le dijo, mira, acepto este principio, este mandamiento, pero solo te puedes casar con estas mujeres. Y las mujeres, en los nombres que les dio, o sea, José Smith ya se había casado con esas mujeres. Entonces, pues, es curioso. Eso lo dice en Santos, está en el primer volumen de Santos. Muy bien, Juan, gracias. En fin, es un tema muy interesante y, como bien ha dicho Sara, que no era fácil los dilemas que se presentaban. Perfecto, pues grupo número 6, ¿quién es portavoz? Yo soy. Jesús, cuéntanos. Vale, pues la pregunta 6 dice, ¿qué es el manifiesto y qué pasó en Estados Unidos para que el presidente Wilford Woodruff se arrodillara y recibiera la revelación que acabó con la práctica del matrimonio plural? Pues bueno, pues el manifiesto es la ley de declaración que conocemos, y hemos hablado en el grupo y se dice que hubo dos. Y bueno, hubo dos porque la primera, bueno, era para ya decir que se acabó, y la segunda pues para recalcarlo, porque parece que a algunos miembros pues no le entraba en la cabeza, ¿no?, con la primera. Y eso es la primera pregunta. Y con respecto a la segunda, pues bueno, un poco con lo que has dicho tú, Faustino, antes, sobre que, bueno, pues se empezaron a imponer leyes sobre la eliminación de este tipo, de la poligamia, ¿no?, de este tipo de matrimonios. Y en ese tiempo, si no recuerdo mal, en el libro de Wilford Woodruff, habla de que tuvo que esconderse, él y los consejeros estuvieron escondidos, como confinados, ¿no?, como nosotros, ¿no? Pero, porque claro, iban a matarle, ¿no?, por el tema de que no quería o no iba a cambiar de opinión en un principio, iba a morir defendiendo la verdad. Pero empezaron a ver cosas que, por ejemplo, la ley de Edmund Tucker, que creo que era un gobernador, al menos hemos dicho eso, y donde en esa ley pues se iban a quitar las propiedades de la iglesia si él no hacía nada. Y bueno, claro, eso llevó a que Wilford Woodruff pues empezara a meditar y a pensar un poco más en los miembros, que tampoco quería privarle a ellos no quería que se fueran, no tuvieran la oportunidad de ir a los templos, de hacer obras en ellos, ¿no? Como eran propiedades de la iglesia. Así que fue eso lo que le llevó a orar y a preguntar a Dios. Y bueno, gracias a eso pues tenemos hoy en día la declaración oficial 1. Y eso fue una decisión que no tomó el profeta, sino que, bueno, la tomó pero por medio de Dios. O sea, al final fue una decisión de Dios. Y sí, y ese es el resumen de este último punto. Gracias, Jesús. Fue difícil aceptar el matrimonio plural y fue difícil después quitarlo, después de que una vez, es lo que comentábamos, ¿no?, fue difícil aceptarlo porque iba en contra de la cultura,
y luego fue difícil abandonarlo porque iba en contra de lo que ya se habían acostumbrado a hacer y en las conexiones que habían surgido con las familias que surgieron con el matrimonio plural. Entonces fue difícil entrar y difícil salir. Y algunos se inactivaron cuando se dio la revelación y en otros se inactivaron cuando se la quitó. Entonces siempre es complicado entrar en un mundo tan distinto. Muy bien, pues en los minutos que tenemos, no sé si hay alguna cosa que ha quedado sin desarrollar, que alguien quiera preguntar rápidamente, para que no quede ninguna pregunta. Sí, a mí me gustaría que se tocara, aunque fuera brevemente, la sección 5 que dice, ¿se requiere el matrimonio plural para la exaltación? A ver, ¿la habéis leído la sección 5? ¿Cuál es la respuesta a Esperanza? Si yo no quiero entrar en el matrimonio plural, explícala tú mejor. Ya lo estudió y ella misma la ha respondido. Lo digo porque es verdad que siempre se establece una conexión. Al final, todos acabaremos aceptando el matrimonio plural y si lo rechazamos perderemos la exaltación. La respuesta es no. ¿Por qué no? Pues porque el matrimonio para Dios es el monógamo, hablando siempre en general, y el matrimonio plural es siempre una excepción. De manera que a veces mi esposa me dice, sí, yo estoy convencido que luego cuando te mueras te darán muchas esposas. Digo, pero bueno, eso es, ¿me estás autorizando o me estás amenazando? Entonces, no es necesario. Es decir, el matrimonio en el templo nos asegura la exaltación si cumplimos con el convenio. Y el matrimonio plural es una excepción y no tiene por qué convertirse en un requisito, como bien ha leído Esperanza y nos lo ha recordado con la pregunta. Gracias, Esperanza. ¿Algún asunto más? Sí, Faustino, yo iba a decir algo relacionado, es una observación, que estadísticamente en el mundo hay más mujeres que hombres y en la iglesia aún se ve más eso, en la iglesia hay más mujeres que hombres. Entonces, si nos ponemos a pensar, es lógico pensar que habrá muchos matrimonios plurales después de esta vida por una cuestión estadística, porque habrá muchas mujeres a lo mejor pues fieles que no han tenido la oportunidad de casarse, ¿no? Y seguramente a lo mejor no hay tantos hombres para esas mujeres y se tendrán que pues sellar a hombres que ya tienen esposa. Yo siempre lo he pensado eso. En las guerras murieron muchos hombres, con lo cual va a haber una equidad. Pero no sé si llega como va a haber suficientes pero equidad al mujeres para hombres y hombres para mujeres. No hace falta el matrimonio plural. Como hemos hablado antes, Dios se encargará de distribuirnos, cada oveja con su cabeza, y si sobran parejas, buscar ovejas. Pero desde luego este es un punto muy interesante, es decir, no habría matrimonio plural si no hubiera más mujeres fieles que hombres. ¿Os imagináis que hubiera más hombres fieles que mujeres? Habría que recurrir a la poliandria. La poliandria no vale, no funciona. Entonces, el hecho de que exista el matrimonio plural es una conclusión interesante. Significa que las mujeres son más fieles que los hombres. Sí, realmente sí. Cuando yo era presidente de misión, los obispos me decían, presidente, mándanos misioneras. Y yo le decía, es que no tengo suficiente. ¿Sabéis por qué me pedían misioneras? Porque había más mujeres interesadas en el Evangelio que hombres. Así que, hermanos, inclinad vuestra cabeza y reconoced que las mujeres son espíritus especiales. Y aunque la poligamia es una cosa extraña, la conclusión positiva que se podía sacar es que eso significa que hay muchas más mujeres fieles que hombres, porque lo contrario sería un problema. ¿No? Ya Raquel en esa parte sí está de acuerdo. Pero vamos, no hay que preocuparse. Dios decidirá lo que tenga que ser y lo importante, como habéis dicho muy bien, es que nosotros cumplamos lo que Dios nos mande y luego ya Dios decidirá lo que es mejor. Y termino con una cosa que también está en la lección. No sabemos cómo es el matrimonio en la otra vida. No sabemos en qué consiste la relación matrimonial en el cielo. Por tanto, pensar en eso es totalmente inútil. No sabemos cómo es. Nos imaginamos que el matrimonio aquí es un modelo para allá, pero no. De manera que el concepto de matrimonio plural varía en la otra vida con respecto a esta. Porque el matrimonio es diferente
el modelo de matrimonio en la eternidad no es el mismo que en el mundo temporal. Por tanto, cuando pensamos en el matrimonio plural en la eternidad, tenemos que pensar que las relaciones matrimoniales en la eternidad son distintas. Y algún día las entenderemos cuando nos muramos, si somos dignos de vivirlo. Así que muchas gracias a todos por este tema y todavía tenemos que seguir leyendo. Hay mucho que seguir estudiando para seguir aprendiendo muchas cosas que quedan ahí, pendientes de entender y de vivir. Así que muchas gracias a todos. ¿Algún comentario antes de despedirnos? Faustino, yo tenía una pregunta. Claro. Pero era relacionado, disculpe. ¿Se escucha bien? Sí. Lo que sucede es que tengo la duda, por ejemplo, si yo estoy casada y sellada con alguien, y hagamos que yo después me caso, me sello con esa persona y esa persona fallece. ¿Yo puedo seguir sellada con esa persona o debo buscar alguna pareja? Cuando estamos sellados, se sella para siempre. Entonces se supone que una mujer que está sellada para toda la eternidad con su marido, si se queda viuda, ya no se puede sellar a otro hombre, pero se puede casar por esta vida con otro, para no quedarse sola. Como decíamos de Brigham Young, cuando Brigham Young se casaba con mujeres de Joseph Smith, quiere decir que se casaba para que no estuvieran solas y poder mantenerlas, pero en la otra vida es la esposa de aquel con el que se selló. Qué lindo. Hay mujeres que se quedan viudas y se casan por esta vida, pero ya saben que su marido es el que está en el cielo esperándola, ¿no? Sí, eso, muy bonito. Gracias, Faustino. ¿Y si el marido es el que está excomulgado? Pues si está comulgado, tienes que buscarte otro. Pero vamos, ya repito que ese es el Señor el que decide esas cosas. O sea que el sellamiento de matrimonios en el templo solo se puede hacer una vez. Para la mujer sí, a no ser que la mujer decida pedir que se anule para sellarse con otro hombre, que es otra posibilidad. Eso siempre se habla en el templo. Es decir, mire, yo me he quedado viuda, estaba sellado con mi esposo anterior, pero yo no quiero seguir con él. Entonces, esa mujer tiene derecho a escoger a otro y sellarse con el siguiente anulando el sellamiento anterior. Pero eso ya requiere hablar con el presidente del templo y requiere hablar con la presidencia de la iglesia y esas cosas hay que explicarlas. Y repito, los jueces Dios y es el que establece lo que continúa y lo que no. Así que ahí dejamos con un interrogante muchas de estas cosas para meditarlas y para orar sobre ellas. Yo preguntaba porque conozco a alguna mujer de la iglesia que se ha sellado 2 veces, entonces digo, no sé, igual menos eso me han contado. Entonces, cuando se muera, tendrá que decidir con Dios con cuál de ellos se va. Pues de todas maneras, Faustino, me permite lo que tú has dicho. En el caso de las hermanas, para volver a sellarse, tiene que anular el primer sellamiento. Una hermana no puede estar sellada a 2 hombres distintos. La presidencia de la iglesia lo decide y demás. Muy bien. ¿Y un hermano sí? ¿Un hombre sí que puede estar sellado a 2 mujeres? Estamos hablando del matrimonio plural, ¿no? Sí. Pues eso ya yo lo veo un poco. No sé, lo siento, pero no eso sé. mismo pensé yo cuando conocí la iglesia y lo escuché, pero bueno, si, como dice Faustino, si es lo que manda Dios, estará bien. No os preocupéis que en la otra vida las cosas son completamente distintas y es más fácil entenderlo. Sí, eso pensaba yo, digo, al igual cuando llegue ahí lo entiendo. Es que esa es la solución, decirnos que lo vamos a entender. No, a ver, Raquel, yo tampoco lo entiendo. Ah, vale. Yo no lo entiendo. Yo es que soy muy peleona, ¿eh? Es que los hombres, es que, a ver, se entiende la naturaleza de los hombres, pero también las mujeres, entonces tenemos que ser iguales, ¿no? En teoría somos iguales ante Pero Dios. le están discutiendo a Dios, no a Faustino ni a los hombres que estamos en esta reunión, que lo sepan. Os dejo, Ya, pero esa es una pregunta que tengo yo en mí, o sea que tampoco es... Así que hay muchas cosas todavía que tenemos que encajar en nuestra cabeza. Y es lo que decíamos en la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta, ¿cuál era? Que hay cosas que no entendemos porque no encajan con nuestra cultura. Y necesitamos que Dios nos ayude a entenderlas. Y yo tampoco la entiendo, ¿eh? No es porque no quiera tener más de una suegra, sino que porque no forma parte de mi cultura. Pues a mí no me importaría estar sellada, o sea, en matrimonio plural. Muy bien. Pues entonces ese es el tema a partir de ahora, a partir de este momento que cada cual medite. Me siento preparada, porque el matrimonio plural ha causado mucho sufrimiento al hombre y a la mujer. Y
fue una prueba muy grande, como hemos explicado. Así que es un asunto de meditar y meditar, porque es un asunto sagrado y difícil. Así que Dios nos ayude a entender, porque esto es una de las muchas cosas que iremos poco a poco entendiendo con la ayuda del Espíritu. Muy bien, pues terminamos con una oración y nos vemos la semana que viene en otros temas muy interesantes. Se lo vamos a pedir a Miriam Saavedra. ¿Estás ahí justo? Sí, estoy aquí. Muy bien, pues con la oración de Miriam terminamos y nos vemos el próximo día. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos brindas de aprender más, comprender mejor tu doctrina y poder fortalecernos unos a otros. Te damos gracias, Padre, por las Escrituras y por todos estos documentos que nos inspiran y nos ayudan a aprender más de tu Evangelio y en especial de cómo llevaste y ayudaste a que se llevase a cabo la restauración. Te damos gracias, Padre, por esta misma, por poder tener el Evangelio en nuestros días y porque lo pudimos encontrar y estar bautizados en tu iglesia. Te damos gracias, Padre, por un día más de vida y por todas esas clases que nos permiten fortalecer nuestros testimonios. Te queremos pedir que nos ayudes para obtener nuevos y fortalecer estos mismos testimonios, que nos puedas ayudar a comprender mejor tu voluntad y que nos ayudes, por favor, a ser fortalecidos a seguir tus mandamientos. Y te queremos pedir que nos ayudes para seguir adelante con esta semana y poder realizar con bien futuras clases. Y te queremos pedir y agradecer estas cosas en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues buenas noches. Esta noche tendréis pesadillas. Chao. Buenas noches, Faustino. Feliz semana. Chao. Chao.